Bueno, estamos con la primera parte de nuestra hoja de trabajo que aparece en Classroom, la cual va a ser la actividad número 1 de esta semana y consta de realizar un ensayo, el cual lo pueden hacer como mínimo de una página de su cuaderno si es universitario. Si su cuaderno fuese pequeño, sí necesito que lo hagan de 1,5 hojas, por favor. Y nuestro tema central es la Constitución Política de la República de Guatemala. La actual constitución política es la ley suprema en Guatemala, la cual rige todo el Estado y sus demás leyes. Recoge los derechos fundamentales de su población. Esto es algo importante. ¿Hay que copiarlo o no? No, no lo copie. Usted solo vaya leyendo juntamente conmigo y analizando, guardando en su banco de memoria. Fue creada el 31 de mayo de 1985. No fue creada en esa fecha. En esa fecha fue la última variación que se le hizo. Ajá. De hecho, está la última que fue en el 86. Voy a seguir leyendo. Por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, convocada por el entonces presidente general Óscar Humberto Mejía Víctores. Tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente celebrada el 1 de julio del 84, dicha Carta Magna se hizo efectiva hasta el 14 de enero de 1986. Esa es la actual, la que está vigente, ¿sí? Entonces, esto puede ser una pregunta de evaluación, ¿verdad? ¿Cuál fue la fecha de la última actualización de nuestra Constitución política? Está fácil, 14 de enero del 1986. Continúo. Fue suspendida el 25 de mayo del 93 por el entonces presidente de la República, Jorge Antonio Serrano Elías, restaurada el 5 de junio. Fíjese que él es conocido porque él se dio un autogolpe. Este señor vino y paralizó la Constitución por este tiempo, y por ese tiempo como que Guatemala no hubiese tenido ley. Por eso es que hace esta referencia, que fue de nuevo reinstalada el 5 de junio. ¿Cuántos días pasaron? Como 10 días, ¿verdad? Del 25 de mayo al 5 de junio del mismo año, acto seguido por el derrocamiento del presidente. Fue un autogolpe porque él mismo entregó el mando y se fue exiliado a Panamá porque ahí ellos tienen asilo político. Emanada en noviembre de 1993, las reformas constitucionales del 9 al 13, los periodos de cargo de presidente, vicepresidente, diputados, y fueron reducidos de 5 a 4 años para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 6 a 5, y se incrementaron los periodos de los alcaldes y concejales de 2,5 a 4 años. El presidente y vicepresidente son elegidos directamente por el sufragio universal y están limitados a un periodo. Un vicepresidente puede ser también candidato presidencial de 4 años, fuera de cargo, toda vez no haya ejercido el cargo de presidente por un tiempo mayor a un año. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por el Congreso de la República de entre los integrantes de una lista enviada por los decanos de las facultades de Derecho. Un rector de una universidad y magistrado de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, las cortes locales, manejan los casos civiles, criminales y también una corte de constitucionalidad. Mira qué interesante. También los decanos, en este caso como que los supremos, ¿verdad? De las universidades participan para poder ayudar al Congreso a elegir a los magistrados. ¿Quiénes son los magistrados? Son las personas que tienen los puestos altos en el organismo judicial. Tiene que ver con la Corte de Justicia y de Constitucionalidad. Guatemala se encuentra dividida administrativamente en 22 departamentos, administrados por gobernadores designados por el presidente. La ciudad de Guatemala y otras 339 municipalidades son gobernadas por alcaldes, concejales elegidos popularmente. Partes de la Constitución. La Constitución Política de la República del 85 jurídicamente se divide en 3 partes. La parte dogmática,
Esta parte comienza con el artículo 1 hasta el 139, en la cual están los derechos y las libertades fundamentales. Se considera la más importante de la Constitución, pues son los primeros artículos. Mire, esto tiene que ver con derechos. Todo esto nos interesa a nosotros. Luego está la parte orgánica. Esto ya es organización y funcionamiento. Esta parte comienza desde el artículo 140 hasta el artículo 262, en la cual se establece la organización del Estado y el organismo del Estado. Esta parte nos interesa mucho a nosotros porque nuestro curso es precisamente eso, la organización administrativa del gobierno. Entonces, esta parte de la ley es muy importante para nuestra área. Y aquí están los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las entidades autónomas y descentralizadas. Y existe la parte procesal, esa ya tiene que ver exclusivamente con la parte judicial, jurídica, presidios, dictámenes, juzgados, etcétera, que es la parte pragmática o la práctica, hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y normalmente cuando hablamos de hacer cumplir la ley, no dice vamos a premiar a alguien, ¿verdad? Sino que es normalmente sancionar a quien está infringiendo la ley. Dice, en esta se establecen las garantías, los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objeto de defender el orden constitucional, y encontramos contenida en los títulos 6 y 7, que comprende los artículos del 263 hasta el 281. Este es un criterio desarrollado por Ramiro de León Carpio. Él fue el que quedó a cargo en el mandato de nuestra presidencia cuando el señor Jorge Serrano Elías se dio el autogolpe y se fue a Panamá. Entonces, él fue el que hizo todas estas modificaciones porque fue el presidente nombrado por el pueblo de Guatemala y quien quedó a cargo en ese entonces. Muchos juristas, mientras que otros sostienen que es solo la parte dogmática y la orgánica. Bueno, entonces aquí está el material del cual usted va a hacer ahora su ensayo. Y les repito que es un ensayo. El ensayo es presentar un tema manifestando una introducción, un contenido y una conclusión. Se escribe en tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Creemos, pensamos, leímos, aprendemos, opinamos, o sea, es tercera persona. En este caso no se aplica yo, sino que ni él o ella, sino que es tercera persona, ¿sí? Ellos o ellas creen, piensan, realizan. Bueno, entonces con esto realizamos la actividad, son las 11:40 y el